Bien. Bueno, a ver, vamos a trabajar un poco más con el método de diferencias finitas, pero para poder hacerlo de una manera más constructiva, no vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Vamos a ver cómo es el método de diferencias finitas en coordenadas cilíndricas. ¿Qué hace, Luca? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Leo? Excelente, excelente. Esperen que voy a buscar la pantallita para compartir. Mm, ¿Me avisan si se ve la presentación? Se ve. Sí, sí. Excelente. Entonces vamos a hacer algo que es interesante, que es sacar mi cara que molesta. Bien. Nosotros vimos la semana pasada que el método de diferencias finitas servía, una de las cuestiones para las que servía era para resolver la ecuación de Poisson o de Laplace. Vimos el método para coordenadas cartesianas, pero el método es aplicable a cualquier tipo de coordenadas. Vamos a ver nada más que cilíndricas nosotros, la parte de esféricas no la vamos a ver. Si hay lo que debe ver en el libro está. Pero básicamente la molécula cambia porque al cambiar la forma del laplaciano en coordenadas cilíndricas, necesariamente la molécula va a cambiar. Va a ser un poquito más compleja, pero nada. Son algunos pasitos más que hay que tener en cuenta. Básicamente lo que vamos a hacer para aplicar el método de diferencias finitas en coordenadas cilíndricas, vamos a tomar, fíjense, este cilindro, nos vamos a quedar con esto, este rectángulo. ¿Lo ven el rectángulo, chicos? Sí, sí. Sí. Sí, se ve. Bueno, si el problema tiene simetría de revolución, es axisimétrico, con poder calcular en ese plano que está delimitado que marqué yo, en coordenadas ρ y z, como φ0, para cualquier φ0 hay simetría, puedo hacer una resolución planar en 2 dimensiones, que es lo que hacíamos con coordenadas rectangulares, ¿no? En el caso de que, pero en ese caso no era de revolución a simetría, sino era de profundidad. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. ¿Qué parte, por favor? No quedó, digamos, así lo aclaramos un poco más. No, me queda claro, no lo veo. Ese es el problema. ¿Qué cosa no venir eso? ¿Cómo es la resolución? O sea, tomás esa porción Claro. del cilindro. Vos imaginate un capacitor, ¿no? Un capacitor Sí, sí. plano, las dos placas, la de arriba, la de abajo, y la izquierda y derecha en las condiciones de Neumann, de que no se escapaba, digamos, el flujo para los costados. Así tenía un capacitor, digamos, sin efectos de borde. Esto en realidad son 3 dimensiones, porque el capacitor tiene una profundidad, la placa de arriba y la placa de abajo, ¿se entiende? Sí. Sin embargo, como hay simetría planar, yo con resolver la ecuación de Laplace en 2 dimensiones, no importa después donde quiera cortar, para un z, llamando a z la profundidad, que me daría lo mismo. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bueno, ahora, en coordenadas cilíndricas, si yo tengo un plano a phi constante, en este caso está a phi 0, ¿ves? En phi 0, acuérdense de la coordenada cilíndrica, tenemos ρ, la coordenada ρ, que es el radio, la coordenada z, que es la altura, y después tienen la componente azimutal, que es el phi. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, va bien. Bueno, vos haces phi 0 o correte un poco más y el plano llevalo a phi 1, llevalo a phi 2, llevalo a phi 3. En cualquier plano entre 0 y 2pi que pongas a phi 0, lo que vas a ver en esta región es lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Entonces puedo trabajar en 2 dimensiones con una simetría de lo que se denomina axisimétrica o de revolución.
Que es lo que otra de la forma que tiene de laburar el FEM, que o lo haces planar o lo haces con respecto al eje, que sería con respecto al eje Z de revolución. Ahí queda un poquito más claro. Sí, sí. Bien. Al ¿Me usar. dejas agregar una cosita, Leo? Sí, por favor, Guillermo. Fíjense que la solución no va a depender de phi. O sea Claro. que tengo una incógnita menos, por eso tiene simetría de revolución. Si no cumple esa simetría, sí, ya tengo las 3 coordenadas y tengo que ir a 3D, pero si se cumple la simetría de revolución, o sea que la solución es simétrica respecto al eje Z, no va a depender de phi y la puedo eliminar como variable. Entonces me queda de dos variables independientes que van a ser ρ y z. Correcto. Gracias, Guille. Una cosa que no me acuerdo si les comenté la semana pasada. El método de diferencia finita no es privativo de 2 dimensiones. Se puede trabajar en 3 dimensiones. Lo que pasa que es un poco más complejo y generalmente, digamos, nosotros damos el método y se utiliza bastante para trabajar con 2 dimensiones. Si tuviéramos que trabajar en 3 dimensiones, fíjense que acá la molécula tendrían el punto original, que es el 0, y después tendrían, que sería el IJ, y después sería el IJK. K sería para el delta phi, los puntos 3 y 4. Nosotros a no usar, por la simetría de revolución, no vamos a usar, digamos, la componente en phi, por lo tanto el punto 3 y 4 para nosotros van a desaparecer y vamos a trabajar con el 1, 5, 2 y 6. ¿Se entiende? Ese va a ser lo mismo que hicimos la semana pasada, vamos a trabajar en 2D. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, Bien. profe, sí, sí. Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora el recinto. Fíjense cómo están puestos los ejes. Fíjense que el eje ρ está en vertical y el eje Z está acostado. O sea que de lo que veíamos acá, en la anterior, ¿ven que el eje Z estaba parado y el eje ρ acostado? Sí. Bueno, por cómo lo saqué del libro, no tuve tiempo de tipearlo esto, entonces el libro lo que hace nada es girar un poco los ejes y poner, digamos, el eje Z sobre el piso, para que haya una consecuencia entre este gráfico y las ecuaciones que están puestas acá. Pero si uno gira los ejes, es exactamente lo mismo, no hay problema. Simplemente lo pongo de esta manera porque lo saqué así del libro. Entonces, fíjense que en este método, aplicado a diferencias finitas, a coordenadas cilíndricas, es necesario definir un punto que es el eje de simetría, donde sería el ρ igual a 0, que sería esta parte que está acá. ¿Se ve eso? En mi eje de rotación ahora está acostado, no está en vertical como estaba antes. ¿Va bien? O sea que mi cilindro estaría así, por así decirlo. Si hubiésemos visto el cilindro anterior, está así puesto. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, en el libro están todos los desarrollos, no me voy a meter con los desarrollos, pero vamos a ver los diferentes tipos de moléculas para las diferentes condiciones del problema y diferentes condiciones de frontera también. Vamos a ver cada una de esas moléculas y después la idea es rápidamente poder, entre todos, construir un problemita que está al final de esta presentación, juntos en el Excel, para que vayan viendo el paso a paso de cómo lo podemos hacer en coordenadas cilíndricas. Lo primero que tenemos que ver es que esta es la molécula que teníamos antes. ¿Se acuerdan que antes era un cuarto de la suma de los potenciales 1, 5, 2 y 6? Sería, por ejemplo, para definir el potencial en 0. Fíjense que ahora también está eso, pues fíjense acá está el I, J menos 1, I, J más 1, el I menos 1J y el I más 1J. El único tema que en el caso, fíjense en el caso I menos 1, el I menos 1 es este. Y el I más 1 es este. Fíjense que tanto el punto 5 como el 6, que están a un mismo radio del 0, mantienen la misma estructura, es el potencial. Mientras que cuando yo suba en el sentido del radio,
Como estoy en coordenadas cilíndricas, no, mi retícula va a importar mucho. No es lo mismo este punto de acá, que este punto de acá, que este punto de acá. Porque todos esos puntos están a diferente distancia del eje de revolución. ¿Se entiende lo que digo? No es como en el caso planar que todo tiene el mismo peso, por así decir, todos los nodos son iguales. Acá todos los nodos no son iguales. Acá los nodos van a depender de acuerdo a cómo yo me alejo del Claro, o sea, eje de simetría. varía según. Claro, ¿Cómo? claro. Claro, no, ya lo. Ah, bien, perdón. Entonces fíjense que con esto que tengo acá, yo le voy a decir en qué punto estoy alejado. O sea, la coordenada radial me estaría dando eso, pero como estamos en forma discreta, me daría el nodo, a qué altura está cada nodo, digamos, ¿no? Entonces, imagínense, si yo estoy haciendo el nodo i igual a 1, este de acá, cuando yo venga a hacer el i-1j, estamos hablando de este nodo. ¿Lo ven todos? Porque i-1 sería 1 menos 1, 0. Este nodo es. Y después el i más 1j sería este, el que le sigue, que sería el nodo 2. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Eso, digamos, es el primer tema, es cómo modificar la molécula de cartesianas a cilíndricas. El segundo tema, el eje de simetría es un eje particular, porque ahí tenemos radio cero, entonces no se define igual que el resto de los nodos. Para definir el nodo, fíjense, el potencial en el nodo el nodo 0, que es el igual a 0, y cualquier j. Ahí vamos a utilizar esta molécula para todos los puntos que están ubicados en el eje. O sea, para este, para este, para este, para este, para este. Perdón, lo de las puntas después vamos a ver que no. Este de la punta no. Y lo de la punta no. Después vamos a ver cómo lo hacemos, cuando tenemos las esquinas. Pero para los nodos j-1, j y j más 1 y j más 2 sería, qué sé yo. Para i igual a 0 vamos a tener un tratamiento, una molécula en particular también. Salvita, perdona. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, Ahora después yo me voy copiando las fórmulas en el Excel y las vamos teniendo una al lado de otra a medida que vamos desarrollando el problema. Pero ahora las presentamos, digamos. Después, ¿se acuerdan que teníamos también una molécula para definir qué pasaba en la interfaz entre dos medios? Supónganse que yo en este punto que está acá, en este punto, es una superficie de separación entre un dieléctrico con una permitividad 1 y un dieléctrico con una permitividad 2. ¿Me siguen? sí. Bien. Perdón. Ahora vamos a ver esto, pero vamos a No, ver. lo puedo volver a repetir. O sea, Sí. estaría hablando. Me voy a callar y lo vamos a ver en la filmina que viene, porque está desarrollada la filmina que viene. Pero básicamente lo que yo voy a hacer, voy a decir, bueno, ¿qué pasa si acá tengo una interfaz entre dos dieléctricos? ¿Está? Piensen Claro, que o estos sea, son cilindros, o sea, tengo un cilindro chico con un claro, dieléctrico 1 y después tengo algo concéntrico con un dieléctrico 2, ¿entendió? claro, claro, claro. Sí, sí, Pero, sí. bien, ahora lo vemos en la clase, en la filmina que viene. Me olvidé decirles que lo que hay acá abajo es la ecuación de Poisson. Cuando yo tengo densidad de carga libre en una región. Se Tengo le acá, agrega el último término, digamos. P por claro, H cuadrado. correcto. Igual que en cartesiana, en ese sentido no. Eso, correcto, eso decía. La puse para tener todas las ecuaciones juntas acá. Pero fíjense que se le agrega el término equivalente a la densidad volumétrica de carga. Este G que tiene acá, si lo van a buscar en el libro, es ρ, que es la densidad volumétrica, sobre epsilon. Lo agrego así el libro. Pero hoy no, digamos, lo pongo, pero no vamos a trabajar con densidad volumétrica hoy, por lo menos. Después vamos a ver en la actividad 2, la obligatoria que vamos a presentar hoy, sí vamos a tener que usar este término. Con lo cual, después de un rato lo vamos a poder volver a charlar. Pero volviendo al tema de la interfaz entre dos dieléctricos,
Fíjense. Vieron que yo había marcado una línea. Tenemos el nodo 0, que es este. Y después teníamos el 1, el 5, el 2 y el 6, digamos, ¿no? Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno para arriba, uno para abajo. ¿Va bien? Sí, sí. Entonces fíjense que acá tenemos la molécula para aplicar para en el caso de una interfaz entre dos medios. Pero en el caso de coordenadas cilíndricas. ¿Va bien? Es bastante parecida a la anterior, pero de vuelta, aparecen estos términos que antes no los teníamos. Y así que bueno, ahora la vamos a utilizar. Después, condiciones de frontera. ¿Qué pasa en las fronteras? Fijémonos. Vamos a ver un cachito del dibujo de vuelta. Perdón. Fíjense. Nosotros vamos a hablar ahora sobre qué pasa en estos nodos, qué pasa en el eje de simetría, ya lo vimos, qué pasa en estos nodos y qué pasa en estos nodos. ¿Va bien hasta ahí? Y qué pasa también en los corners, en los nodos corner, digamos. Entonces, fíjense, si yo, vamos a dibujar acá una, así queda un poco más entendible. Yo tengo esta región, ¿está? Nodos ubicados bottom. Bottom sería inferiores. O sea que estaríamos hablando de nodos ubicados en esta zona de abajo. Un nodo de estos, por ejemplo. ¿Va bien? Un nodo de estos o un nodo de estos. Estas condiciones que tenemos acá son condiciones de Neumann. Porque si yo tuviera una condición de Dirichlet, directamente digo, bueno, mi potencial vale 10 volt, 20 volt, 30 volt. Ahora, en el caso de Neumann, vamos a ver qué pasa, cómo aplicamos en coordenadas cilíndricas las condiciones en cualquiera de los... Acuérdense que esto es importantísimo, el sistema de coordenadas, para que se entienda esta tabla. En el sistema de coordenadas este es ρ, y vamos a poner un poquito más abajo, z. ¿Está? O sea, este rectángulo que está definido por bottom, top, left, right, no está en el eje, no está en el eje ρ igual a 0, porque en ρ igual a 0, acuérdense que iba otra molécula. ¿Se acuerdan de eso? Que era la que me definía el eje de simetría. Entonces, esto para cuando yo estoy a un cierto ρ0 de acá. Si yo quiero poner una condición de Neumann acá, en la parte inferior, fíjense que acá me da la molécula, como sería, la numeración de los puntos para que se entienda. O sea que este sería mi 0, este sería mi 1 y este sería mi 2. Y acá estaría el punto 3. ¿Se entiende, gente? Calculamos en 0. Y calculamos en el punto 0. Entonces fíjense que en ese caso, el potencial en el nodo 0 se calcula de esta manera. Es un cuarto de B1 más B2 más 4 veces B3.
Profe, perdón, estamos en axisimétrico, ¿no? Claro, en coordenadas cilíndricas, correcto. Entonces eso nos estaría dando un cilindro hueco, por decirlo, si está desplazada del eje Correcto, Z. sí. ¿Qué va a ser el problema que vamos a hacer dentro de un ratito? Ok. Igual vamos a llevar ese cilindro, lo vamos a llevar al eje cero. Vamos a calcular para que vean cómo queda. Pero sí, tenés razón lo que dijiste. Bueno, así es el tratamiento con todas. Fíjense qué interesante que las condiciones de frontera de Neumann, en este caso, para lo que están en el sentido del radio, de Rho, fíjense que ahí de vuelta vuelve a aparecer la importancia de dónde estoy ubicado. Entonces me aparece con esto, me terminan determinando en qué punto, qué tan alejado estoy del eje de Rho igual a 0. ¿Se entiende? Independientemente después de, digamos, de cómo se arma, pero básicamente fíjense que si ahora la molécula es esta, o sea que estaría en un punto de estos, la forma para determinar cuánto vale el potencial en ese punto denominado 0, intervienen el que está a la derecha que es un 2, el de arriba que es 3 y el de abajo que es 4, con esta configuración. ¿Se entiende? Para la derecha lo mismo, pero que invertido, es un espejito. Y después nos definen también los corners, los 4 corners. ¿Está? Y ahí vamos a tener para los 4 corners o puntas, vamos a tener 4 formas de definir el valor del potencial en ese punto. Insisto, sin tener en cuenta que si yo defino en un borde una condición de Dirichlet, ya está, se acabó todo. Vale la de Dirichlet y listo, que es un potencial. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver un problema, gente. Fíjense. Acá intenté hacer un problema en el que pudiéramos usar todas las condiciones que vimos recién, menos la de densidad volumétrica de carga. Por ahora esa ecuación de Poisson no vamos a resolver en Laplace. Entonces fíjense que lo que yo tengo es, como había dicho un compañero por ahí, que no me fijé quién era, que me ha dicho que entonces era como un cilindro hueco. Sí, yo acá voy a tener un cilindro hueco en donde a radio igual 10, en este caso no me interesa darle un espesor al cilindro, pero en radio igual 10 tengo un conductor, una chapa conductora cilíndrica a un potencial V0. ¿Se entiende? Después tengo concéntricamente una capa de material dieléctrico con una permitividad epsilon 1, y concéntrico a eso tengo otra capa dieléctrico con una permitividad epsilon 2, y después tengo todo eso forrado con un conductor metálico de espesor despreciable que está a 0 volt, a más, a tierra. ¿Se entiende más o menos lo que sería el problema? Sí. Sí, sí. Bien. El tema es cómo lo llevo eso a una planilla Excel. Y bueno, es lo que vimos recién. Si yo tengo acá, yo acá estoy viendo las coordenadas ρ y la coordenada phi. Z es metido para adentro, digamos, ¿no? Entonces, si yo pongo estas coordenadas, ¿lo ven? ¿Me esperarían un segundito, por favor? Denme un minutito. Profe Guille, ¿estás ahí? ¿Sí? Yo no veo por qué varía en Z. O sea, siento que todo va a ser como constante A ver, no en el variaría si fuera infinito. Esto parecería como un cable coaxil con dos dieléctricos. Si fuera infinito, tengo una sola dimensión y no variaría con Z. Si la longitud esta es del orden de los radios, va a variar.
porque Ah, hay que definir las condiciones de borde en ambos extremos de Z también. ¿Se entiende? Perdón, gente, volví. Sí, correcto. El problema que vamos a resolver nosotros lo vamos a hacer como si fuera un cilindro esbelto, largo, con lo cual vamos a ver cómo, o sea, esto no haría falta demasiado ancho, porque vamos a tener más o menos siempre lo mismo. Vamos a dar un ancho para ver los colores, nada más, cómo queda, pero como dice Guillermo, como en Z, a Z constante, voy a tener para cualquier row voy a tener la misma distribución. Vamos a ver ahora que el ancho lo podemos hacer, este ancho lo podemos hacer de lo que querramos porque se va a ver todo igual. La única dependencia que vamos a tener nosotros acá es esta. Esto es lo que nos va a importar a nosotros. ¿Se entiende? Digamos que en este método permite poner condiciones de borde para Z que hagan que no sea infinito y tener una relación con Z, digamos. El método Correcto. lo resuelve. Si suponemos que es muy esbelto, tienen que darse cuenta cuáles son las condiciones de borde para Z0 y Z máximo, no sé cómo. Correcto. Pero el método puede resolver, qué sé yo, un capacitor cilíndrico de este tipo, donde el largo es del orden del radio. Que ahí sí el efecto de borde es, Apreciable, digamos. claro. Bueno, ¿se entendió el problema que vamos a plantear, chicos? Así pasamos al Excel y lo vamos resolviendo. ¿Qué les parece? Sí, sí. Bien. Entonces, avísenme si ven que se empieza a abrir el Excel. ¿Se ve, gente? Sí, ahí abrió. Bien, lo primero que hacemos, vamos a ir haciendo diferentes cuestiones. Lo primero que hacemos es, vamos a archivo, opciones, fórmulas, y habilitamos el cálculo iterativo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Bien. sí. Número máximo vamos a ver que el problema va a ser itera bastante rápido, con muy pocas, converge bastante rápido, porque también hacemos algo bastante sencillo. Con lo cual lo podemos dejar así, con 100 iteraciones y con este cambio entre paso y paso, se va a resolver de una manera bastante rápida esto. Entonces le Deja damos... meter un Sí, bocadillo. por favor, Guillermo. Siempre que arranquen un problema, pongan pocas interacciones porque itera cada vez que cambian una celda. Claro, Si le ponen muy alto acá, va a tardar mucho conviene poner poquitas y después cuando ya tienen armado todas las condiciones de borde, todo, recién ahí Cuando le pueden dice, subir ese cuando valor. dice, cuando dice pocas interacciones, Es 100, ¿cuántas? del orden de 100 está bien, es rápido. Pero, por ejemplo, claro, ya después de 10.000. después que tienen, pues le puede poner 4000, qué sé yo, para que lo haga con menos F9 y no está, y no acalambrarse la mano cuando apretas Sí, F9. joya, Porque a mí me Guille. pasó que tenés Sí, alto eso y te querés matar porque cada vez que cambias una celda te tarda 2 minutos. sí, sobre todo si haces Poisson. La plaza es bastante más tranquilo, pero si haces Poisson se complica más. ¿Hasta acá alguna duda, gente? Ponemos aceptar y ya tenemos en modo cálculo iterativo. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el paso. Primero vamos a definir cuánto le vamos a dar a B0. ¿Qué valor quieren darle tensión, gente? No sé, 100, profe. Dale, sí, ningún problema. Bien, después tenemos E1, el epsilon relativo 1, le podemos poner, no sé, podemos poner 2. Y el epsilon relativo 2, le podemos poner que es el doble, 4. Después teníamos el primer radio, era R1, estaba en
10 milímetros. El radio 2 estaba en 15. ¿Va bien? Y el radio 3 estaba en 20, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué otras cosas necesitamos? Bueno, necesitamos definir el tamaño H. ¿Qué vamos a hacer con H? ¿Cuánto le vamos a dar a H? Si dejamos que tanto en Z como en ρ H sea el mismo, en definitiva, cuando definamos el H, vamos a, a definir cuántas veces vamos a partir el paso, el tamaño de la rejilla para el eje ρ, digamos. ¿Qué tan fino quiero ir viendo cómo varía el potencial, por ejemplo, en el caso del radio? O sea que nosotros tendríamos 20 milímetros como radio máximo. Si ponemos que el H sea de 1 milímetro, lo que vamos a tener van a ser 20 cuadrados, 20 celdas verticales. ¿Se entiende? 20 filas. Sí. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, podríamos arrancar, por ejemplo, con 20 filas. Vamos a tratar de usar, para no, por lo menos esta vez lo podemos hacer de cualquier manera, pero vamos a tratar de usar la forma en que pone el eje el libro, así no le pifiamos con el tema de la nomenclatura que estaba en el libro para las moléculas. Pero en definitiva, lo que nosotros tendríamos tendríamos, vamos a partir de acá, vamos a poner 20, 19, y ahí lo llevamos hasta 0. Bueno, no tanto. ¿Va bien hasta acá, gente? Sí. Sí. Bien. El H sería de 1. Correcto. Ya lo definimos entonces, ¿no? Sí. Perfecto. Y de ancho le podemos dar, qué sé yo, un par de, para que quede, qué sé yo, podemos darle. 40. No, menos. Si yo le daría con 4 o 5 que le demos, alcanza y sobra. Porque tiene simetría, digamos, en el eje Z. Pero vamos a darle 10 para que quede medio semi-rectangular. El 1. Le pondríamos acá. El 1. El 2. Bueno, tengo un problemita con el mouse. Sé que el remedio ese me dejó medio tonto también la motricidad. Va, igual siempre soy medio tonto, pero bueno. Vamos a poner acá un 0 más. Se me fue la mano. Ahí va. Bien, entonces, vamos a poner un rectangulito para poder verlo. ¿Cuál sería mi lugar donde voy a cargar todo? Sería esto. ¿Va bien, gente? Sí, sí. Bien. Bien, entonces, lo que yo estoy seguro es que esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, tienen condiciones particulares que las podemos ir trayendo. Después nosotros lo que sabemos también es que en el radio 10, ¿va bien? En radio 10 conocemos el potencial, ¿no es cierto? Sí.
porque ahí estaba el potencial B0. Y después también tenemos que hasta el 15 va a ser un dieléctrico y de ahí para arriba va a ser otro dieléctrico más. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces, tenemos que empezar a cargar. Tenemos que definir que en la celda 15, por ejemplo, sea el límite, digamos, la fila donde vamos a cambiar de dieléctrico. La vamos a tomar como que esa es la que vamos a cargar para cambiar el dieléctrico. ¿Va bien? Entonces, podemos empezar por cualquier. Vamos a empezar, primero, vamos a empezar por ejemplo, vamos a cargar la fila del eje de simetría. Si nosotros vamos, mira esta. ¿Va bien? Entonces, fíjense, si yo me paro acá, ¿qué tengo que hacer? Ahí estoy en el 0J. Pongo igual, un sexto, por, abrimos paréntesis, B0J menos 1. O sea, lo que me está diciendo es el potencial de la izquierda. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Más el potencial de la derecha, más 4 veces el potencial superior. ¿Sí? Y ahí tengo cargada la molécula, que la puedo correr hasta acá tranquilamente. Podemos cargar, por ejemplo, para terminar, ambos corners. Este y este. ¿Va bien, gente? Sí, sí. Bien, entonces vamos a traernos los corners. Este sería el corner izquierdo. Bottom left. Bottom left corner point. Sería este. ¿Lo ven? Sí, sí. No sé si se llega a leer, pero vamos a ampliarlo. Entonces, fíjense que sería B1, B3. O sea, es B1 es el de la derecha, 2 veces el de arriba, dividido todo 3. Más un tercio por el de la derecha, más 2 veces el de arriba. ¿Va bien, chicos, hasta ahí? Sí. Bien. Y esto mismo lo puedo copiar y lo puedo pegar acá, porque por simetría, cuando me meta, en lugar de ser el de la derecha, tendría que haber sido el de la izquierda. Entonces, fácil, para no seguir perdiendo tiempo. Lo mismo va a pasar arriba. Fíjense, en los superiores va a ser lo mismo, con lo cual el corner también de arriba. Igual ahí tenés Dilichert. Ah, está bien, tenés razón. Le puedo poner tranquilamente. Igual si se pone no hay problema porque también calcula, Guille. Pero podemos definirlo. En este caso te da lo mismo por la Sí, simetría. señor, correcto. Todo acá tenemos potencial 0, ¿no es cierto? Porque está puesta, la pantalla está puesta a 0. Bien, vamos a definir ahora el Neumann derecho. El Neumann derecho sería este. Entonces, fíjense, acá hay que prestar un poquito más de atención.
Bien, entonces fíjense, vamos a pararnos en este nodo, por ejemplo. Fíjense que me dice, es, primero, 1/8. 1 dividido 8. Por, abro paréntesis, 4 veces B2. 4 por B2. B2 va a ser la izquierda. Los que están en la misma altura no están afectados por el famoso I, que es el número de posiciones. O sea que sabemos que es ese. Más, paréntesis, 2 veces. ¿Y quién es I? En esta fila, ¿cuánto vale I? Sería 19. Correcto. Ponemos ese valor y yo voy a correr esto para abajo. Si yo no quiero que se me corra. En este caso no hay problema porque voy para abajo nada más. Digo bien, ¿no? Sí. 2i más 1. 2i más 1. Cierro paréntesis, el primero. Por, si hice 2i más 1 es el de arriba, que sería este. Después ya va para allá que no. Dividido i. Y dividido i es este. Cierro un paréntesis total. No, entonces sigue sumando. Ahora te va a hacer el de abajo. El de abajo va a ser más. Paréntesis. 2 por i. Perdón, profe, lo seguía, pero hasta cuando hizo por el de arriba, ¿por qué? Ahí. Porque B3. Ah, ok. Fíjate cuál es B3. Ah, ¿Lo ves? está bien. Listo. Acuérdate siempre que Listo. cuando vas así hacia arriba abajo va a estar afectado siempre por esta así. El de la izquierda no, en este caso. Listo. Bien, 2 por E4 menos 1. Cierro paréntesis. Por el de abajo dividido i. Bien. Y ahí, si no se enoja demasiado el Excel, debería de tener. Entonces, si yo ahora esto lo tiro para abajo, lo recorro hasta abajo de todo, ya me quedo armado. Porque cuando me pasé al de abajo, en lugar de tomar 19, toma 18, toma 17. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Y si yo ahora esto lo copio y lo pego acá, a ver qué problema tendré con las. Claro, porque no está la referencia, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es fijar E. Ponerle el signo peso. No, el peso no, porque después no me lo deja correr para abajo. Le tengo que poner al E4. Lo que tengo que fijar es la columna. O sea que esto va a ser. Por eso con el signo peso. Ah, pero con F4 me lo ponen los dos. No, F4 no, signo peso, por eso te digo. Ah, perdona, entendí F4, Guille. Te Si digo le que seguís dando con el F4, va cambiando va cambiando. las mirá vos. Perdón, Guillermo, estoy medio lento hoy. Mal acostumbrado. No, está bien, está bien, está bien. No hay problema. Había entendido mal. Es la Bueno, pastilla, profe. sí, pegó mal. Es el piridinol, se llama, el calmante que tiene. Es diclofenac con piridinol. Estás repapeado. Sí, sí. Bien. Perfecto. G4. G4, perfecto. Ahí lo tenemos. Y lo corro para abajo. Bien. Ahora nos quedan dos más antes de armar la molécula completa de la molécula completa de en la zona donde yo quiero determinar los dieléctricos. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver qué pasa en la interfaz. Vamos a traer el valor de la interfaz. Eso estaba
Es esta. Bien, entonces, si yo me paro en interfaz, que es esta. Fíjense que me dice 1/4 del paréntesis de 1 más el paso dividido 2 ρ 0. ¿Qué será ρ 0? El radio del potencial V0. Correcto, es la posición con respecto al eje de donde está la interfaz. ¿Se entiende? No, ¿lo puedo volver a repetir? Sí. Esta celda que yo tengo acá, esta celda, esta celda, esta celda, esta celda, están todas a 15 milímetros, ¿no? Es el radio de 15 milímetros. Sí. Bueno, este ρ 0 es 15 milímetros. Ah, ok. ¿Se entiende? Como nosotros hicimos una subdivisión entre de a 1 milímetro, me coincide la celda 15 con los 15 milímetros. Es mucha casualidad porque yo puse todo de 1 milímetro, ¿se entiende? Pero acá no hay que poner el número de celda, hay que poner el ρ, pide. Porque fíjense que básicamente el h, que es el paso dividido 2 veces ρ, da algo, digamos, adimensional nuevamente. Ok, Por eso, profe. si me permitís, Leo, Sí, Guillermo, por favor. conviene agregar otra, digamos, una columna antes de la E con los valores de ρ. Es que en este caso particular serían estos. En este caso, claro, pero por ahí si tenés Sí. otra configuración Claro, es para lo que no. decía yo. Esto es número esto es grilla y esto es ρ. Que en este caso coincide, digamos. Claro. Solamente en este caso. Gracias, Guille. Entonces, nada. Pongámonos a ver un poquito esto. A ver. Nosotros teníamos. Si nos paramos acá, vamos a poner epsilon 1 el superior y epsilon 2 el de abajo. Así respetamos los epsilon. O sea, el marrón sería 2 y el epsilon 2 sería 4. Que sería lo rosita. ¿Está? Lo tomamos invertido, como les había dicho. Entonces yo pongo acá, más. Empezamos entonces. 1/4. 1/4 por, paréntesis, 1 más h dividido 2 dividido ρ 0, que en este caso en particular es 15. 15. ¿No es 2 veces ρ 0? Sí, por eso dividí por 2 y dividí por ρ 0, en lugar de poner en paréntesis. ¿Me seguiste? No, no, disculpa. Yo tampoco, profe. Bien. Vamos a borrarlo, porque no se dan cuenta de esa manera. Dividido 2 por ρ 0. ¿Lo ven mejor así? Sí. Bien, lo que hice antes fue, para no poner paréntesis, dividí por 2 y dividí por epsilon 0. Hice lo mismo para no poner paréntesis. Ah, ok, listo. Bien, ese paréntesis cierra el de abajo y ahora tengo que cerrar el de arriba. Todo eso por B1. ¿Qué es B1? El La celda que está potencial arriba. de la derecha, ¿no es cierto? O sea que sería G8. Perdón, H8. ¿Va bien? Fíjense, este es 1. Si yo lo estoy calculando acá, este es mi B0. Mi B0 está puesto en... Tengo tantas cosas acá. Está puesto en G8. G8. ¿Va bien G8?
Sí. Bueno, entonces lo que Sí. tengo a la derecha es H8, que es el 1. A la izquierda, el F8 sería el número 2, el de arriba, que es el 5, y el de abajo, que es el 6, serían las filas 7 y 9, respectivamente. G7 y G9. ¿Va bien? Sí, sí. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es completar eso. Bien, ya dijimos que tenemos H8. Bien, más un cuarto por, y ahora vamos con 1 menos H, F4, dividido 2 por Rosero, ¿no? Cierro un paréntesis, cierro el segundo, y por B2, por F8, más epsilon 1, F4, por B5, B5 es el de arriba, G7, dividido, paréntesis, 2 por paréntesis, E1 más E2. Cierro paréntesis una vez, cierro paréntesis 2 veces. Estos dos también los vamos a fijar con F4 y con F4. Bien. Y me falta la última. Me falta más E2, F4, por B6, que sería el de abajo, dividido, paréntesis, 2 por paréntesis, epsilon 1 más epsilon 2. Cierro un paréntesis. Cierro el segundo. Y hay algo mal acá porque no me está cerrando. No sé si le prefiero un paréntesis. Porque no hacía falta. Ahí está. Con un solo paréntesis me alcanza. Ahí está. Si no me equivoqué, ahí tengo la celda. Y como tengo esa celda, ya la puedo correr por el costado. Y ahí ya tengo toda esa parte. ¿Va bien? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a traer... Profe, Sí. ¿podría volver a explicar lo de el Uy, se te cortó. Llegó hasta podría poder volver a explicar y me quedé ahí. Hola, hola. Si no usa el chat, si no. Claro, a mí me parece que está escribiendo el compañero. Lo del posicionamiento de qué, Gaby? De cómo están los puntos 1, 6, 2, 5 con respecto a nuestro Excel. Bien, fíjate, ahora que ya la tengo hecha. Yo la celda que estaba haciendo era esta. Vamos a pintarle otro colorcito. ¿Ves esta celda? Esa celda es G8. Esa celda para mí es esta. Este punto es. O sea que si yo voy en B1, que es el que tengo a la derecha, estoy hablando de que es H8. Esta es H8. ¿Se entiende? Y entonces a la izquierda voy a tener F8. Arriba voy a tener G7 y abajo voy a tener G9. ¿Se entendió, Gaby, ahora? No sé dónde está el chat. Joya. Bien. Sí, sí. Entonces ahora vamos a traer la molécula que vamos a poner por todos lados. Y lo último que vamos a hacer, vamos a cargar los 100 volts. Lo vamos a bajar por lo último, los 100 volts. Afuera anotate. Y nos traemos la molécula.
Bien, entonces, vamos a pararnos en una, por ejemplo. Vamos a arrancar ahí, en F4. ¿Cómo calculamos F4? Igual 1/4. Por paréntesis. Fíjense, BI J-1 y BI J+1 son izquierda y derecha. O sea que tengo que sumar izquierda más derecha. Más el superior, que va multiplicado por paréntesis 2 por I, que sería 19. Y yo lo que tengo que hacer acá es tendría que fijar la D de vuelta. Ahí está. Menos 1. Cierro un paréntesis una vez. Dividido. Bueno, podemos poner. Pues sí, vamos a poner dividido. Paréntesis. 2 por I. Cierro paréntesis. Ay, Dios. Cierro paréntesis. Por el potencial de BI-1J. O sea que es el de abajo. Y más. Todo esto me lo voy a copiar porque me sirve. Y lo único que tengo que hacer es cambiarle el menos por el más. Y por último, multiplicarlo por la celda de arriba. Y me reputió. Sí, pues me faltaba el último paréntesis. Bien. Eso lo voy a hacer para toda la fila. Y hasta acá abajo. Profe, el D4, ¿cómo se lee? El D4, Sí. el D4 sería 19. ¿Qué es 19? Fíjate que es el I. El I en la fórmula. 2 por 19 menos 1 sobre 2 por 19. ¿Se entiende? O me preguntaste otra cosa, Diego. Sí, o sea, ¿por qué I es 19? Porque estamos en ese I. Porque estamos, porque dice en esta, ¿ves? Ah, ok. Fíjate ahora que si vos te vas acá abajo, el I va a valer D7. Y el I en D7 es 16, que es correcto. Está bien. Bien, esto mismo también lo copiamos y lo llevamos acá abajo. Lo corremos para la izquierda, lo corremos para abajo, ya estamos a punto de terminar. Y lo mismo vamos a hacer internamente en el hueco. Internamente vamos a hacer lo mismo. Lo corremos por allá y lo corremos por abajo. Bien. Ahora lo único que me falta poner los 100 volts, ¿no es cierto? Y ahí ocurre la magia por completo. ¿Sí? Sí, tiene razón el Guille. Vamos a poner 100. Bueno. Perfecto. Profe, ¿usted pone todos los datos y aprieta F9 o se calcula solo? Se calcula ¿Cómo es? solo porque lo tengo en automático. Acuérdense que el Excel puede evitarse que el F9 lo tenga automático una vez que cambia de celda a 1, pero ya viene por default eso. Ahora, si yo ahora que cambié una celda, ahora yo necesito de vuelta volver a iterar, ahí sí tengo que ir y apretar F9, que lo estoy haciendo ahora. Lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, 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 ya está. Cada vez que lo aprieto son 100 iteraciones. Y ahí me quedo resuelto. Podemos ver el gráfico de superficie acá, mucha gracia no tiene, lo podemos hacer, porque con solamente una columna no va a alcanzar, pero ya que está lo vamos a hacer seleccionando todo. Voy a insertar gráfico de superficie.
Siempre lo tira acostado. Fíjense que como está puesto es de derecha a izquierda, viene lo que estamos haciendo. Este gráfico mucho no me dice, por eso después de la lectura de cómo uno quiere interpretar los datos, depende de uno, pero acá lo que nos interesaría a nosotros es poder graficar esto. O uno en el medio, qué sé yo. Este, por ejemplo. Nos va a quedar invertido porque lo arrancamos de abajo para arriba. Pero, insertar. Este. Entonces. Bien. Nosotros tenemos un cable coaxil, ¿no es cierto? Imagínense que nosotros estamos graficando esto. Ahora. Yo puse el eje acá y estoy graficando para allá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Esto es lo que estoy haciendo. Empiezo a contar de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuánto vale el potencial dentro del cascarón cilíndrico? Yo ahí tengo aire vacío, no tengo cobre, pero ¿cuánto vale el potencial adentro? B0. Correcto. Y fíjense, ¿lo ven? No es condición de frontera, resolvió la ecuación diferencial, el método. ¿Lo ven el potencial de B0? Yo por eso lo quería dejar para lo último, poner al B, porque es hermoso cuando se pone todo a 100 volt. Después, obviamente, fíjense que tengo dos inclinaciones diferentes y que se ve a los 15 que hay un cambio en la inclinación del potencial. Si bien es continuo, como hay un cambio de permitividad, se nota el quiebre. Si hacemos muy evidente el cambio de permitividad, en lugar de 4 vamos a poner 6, qué sé yo. ¿Ven que las pendientes se inclinan de diferente manera más todavía? De potencial. Y si aumento disminuyo el H, en el gráfico se vería con más Y detalle. tendría que... Claro, claro. En lugar de haber dado 20 filas, le podía haber dado 100 filas. Ya estoy empezando a ¿Entiende? apreciarlo, este método. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno. Evidentemente, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle el mismo material a los dos. 2 y 2. Pero ven que la curva es lo que nosotros sabemos. ¿Cómo tiene que variar la curva? Si estamos en una distribución cilíndrica de tensión, de potencial. ¿Se acuerdan? Era logarítmica. No es una recta esto. Acá nos estamos dando Ponele cuenta. un épsilon más grande para que se vea bien. 10 y 10, ponele. Perfecto. Esto. Bueno, Bueno, 20 y 20. No nos va a ganar. Quiere así. Ponele. Quiere así.